¿Sabías que hay 12 bayas que solo aparecieron en Rubí y Zafiro? La tercera generación definió las mecánicas básicas de los juegos modernos de Pokémon y la forma en la que jugamos hasta el día de hoy. ¿Qué sería de Pokémon sin combates dobles, habilidades y naturalezas? La complejidad de las batallas creció exponencialmente gracias a esto, así como a otros elementos que se originaron en Pokémon Rubí y Zafiro. En este iceberg exploraremos las mecánicas detrás de las batallas Pokémon, los movimientos, habilidades, naturalezas, así como secretos poco conocidos ocultos en el código de los juegos principales de la tercera generación. Bienvenidos al iceberg de mecánicas de Pokémon de la tercera generación. Say my name, Heisenberg. You're goddamn right. Kyogre era mejor que Groudon. Cuando era niño, pensaba que no muchos elegirían Pokémon Rubí porque Groudon era débil frente a Kyogre. Claro, la gente elegía al Pokémon que le parecía mejor, independientemente de su tipo. Aunque ambos Pokémon tienen la misma velocidad base, decidir cómo distribuir sus puntos de esfuerzo podía ser clave. Sin embargo, ser veloz no siempre era lo mejor. Esto se debe a que si, por ejemplo, Kyogre se mueve después de Groudon, la lluvia prevalecerá sobre el sol, ya que el Pokémon más lento anula la habilidad climática del Pokémon más rápido. En este escenario, Groudon golpearía a Kyogre con terremoto, del que este apenas sobreviviría. No obstante, tierra solo es neutro contra agua, mientras que agua es súper eficaz contra tierra. Con la lluvia potenciando los movimientos de tipo agua, Hidrobomba podría noquear a Groudon de un solo golpe debido a su defensa especial promedio. Si Groudon fuera más lento, lo que significaría que prevalecería el sol, los movimientos de agua solo tendrían la mitad de potencia. Incluso en ese caso, Kyogre seguiría teniendo acceso a Rayo Hielo o Ventisca, movimientos que no se ven afectados por la habilidad de Groudon. Incluso si Rayo Hielo no noqueara a Groudon de un solo golpe, como Kyogre es más rápido en este escenario, solo necesitaría usar Rayo Hielo una vez más para derrotar a su némesis. Aunque Groudon tiene acceso a Sequía y Rayo Solar, no se beneficia mucho de su ataque especial promedio, especialmente contra la excelente defensa especial de Kyogre. Por si fuera poco, Kyogre tiene acceso a Salpicar, el movimiento de agua más poderoso. No hace falta decir que mientras que Kyogre se beneficia del Stab con este ataque, Groudon se encuentra en desventaja con Erupción, porque además de ser un movimiento de tipo fuego, un tipo al que Groudon no pertenece, los movimientos de fuego se clasificaban como especiales. Una de las pocas desventajas para Kyogre es que dado que Frío Polar, un movimiento fulminante, solo tiene 30% de precisión cuando lo usa un Pokémon de hielo, tiene solo 20 para otros tipos de Pokémon. Por otro lado, Fisura, el movimiento fulminante al que tiene acceso Groudon, tiene un 30% de precisión independientemente del tipo. Supongo que Game Freak pensó que Kyogre había gozado de esta ventaja durante tanto tiempo que cuando salieron Rubí Omega y Zafiro Alpha, decidieron darle a Groudon Tierra del Ocaso, una habilidad que anula por completo los movimientos de tipo agua. Además, al darle a Groudon Fuego como tipo secundario, los movimientos de tipo hielo ya no causarían daño super eficaz. Sin duda, una de las rivalidades más interesantes entre Pokémon legendarios. La noche no existe en la tercera generación. Como sabemos, el ciclo de día y noche introducido en la segunda generación fue una buena adición gráfica a los juegos de Pokémon de Game Boy Color, y cuando se anunciaron Rubí y Zafiro, pensamos que esto se mantendría. Sin embargo, si nos paramos a pensarlo, los juegos de Pokémon de Hoenn y Kanto de la tercera generación carecen de una representación visual de la noche en el mundo externo. Aunque Rubí, Zafiro y Esmeralda tenían un reloj interno, Game Freak no pensó en lo raro que sería ver un cielo azul a la 1 de la madrugada. Los únicos momentos en los que vimos el cielo nocturno fue en el final de Rubí, Zafiro y Esmeralda y en la intro de Pokémon XD. Fuera de esto, los juegos de la tercera generación nos dieron un día perpetuo. No fue sino hasta Rubí Omega y Zafiro Alpha cuando finalmente pudimos disfrutar de la región de Hoenn de noche. Habilidades. ¿Quieres que los Pokémon errantes dejen de huir? Sombra Trampa. ¿Quieres dañar al oponente cuando te absorbe tus PS? Viscosecreción. ¿Quieres que tu Pokémon se mueva cada 2 turnos? Pereza.
¿Quieres que tu Pokémon gane automáticamente tan pronto como pise el campo de batalla? Lástima, no hemos llegado ahí, todavía. Las habilidades desempeñan un papel fundamental en la complejidad de Pokémon y los juegos de la serie principal nunca volvieron a ser los mismos. En la primera generación, especialmente sin objetos equipados, una batalla entre dos Pokémon era muy predecible, lo que significaba que el resultado era casi seguro entre, por ejemplo, un Golem y un Gyarados. Robustez es una habilidad que puede cambiar el rumbo del combate, ya que evita que los Pokémon caigan en un solo golpe siempre que tengan todos sus PS. Esto ocurrió a partir de la cuarta generación, ya que en la tercera solo se limitaba a movimientos de un solo golpe como fisura. Si Golem sobrevive, tiene la oportunidad de noquear a Gyarados con avalancha o explosión. Existen innumerables ejemplos como este. Sin duda, las habilidades son una de las mejores incorporaciones a los juegos de Pokémon. Naturalezas. Solía pensar que las naturalezas eran solo información adicional para darle más personalidad a los Pokémon, pero obviamente estaba equivocado. Si eres un jugador casual, las naturalezas no te importarán mucho, pero para aquellos que intentan terminar el frente de batalla o Pokémon Colosseum, era fundamental conocerlas. Hay 25 naturalezas diferentes que están vinculadas a las estadísticas de un Pokémon, con excepción de los PS. Si quieres un aumento del 10% en ataque, puedes elegir un Pokémon con una naturaleza audaz, con la desventaja de que su velocidad se reducirá en un 10%. Dependiendo del Pokémon o de sus movimientos, puedes elegir una naturaleza muy específica. Por ejemplo, Raidon es un Pokémon con un ataque alto y una velocidad y ataque especial muy bajos. Por eso, casi siempre verás a Raidon con naturaleza firme o audaz, ya que estas naturalezas aumentan su ataque pero reducen su velocidad y su ataque especial respectivamente. Por otro lado, nunca verás a un Raidon con, por ejemplo, una naturaleza modesta o miedosa, porque su ataque especial y velocidad son tan bajos que no vale la pena sacrificar su ataque o defensa por estadísticas que no importan mucho para este Pokémon. Este elemento, al igual que las habilidades, añadió mucha complejidad a las batallas Pokémon a partir de la tercera generación. De las 25 naturalezas, hay 5 que no reflejan directamente ningún aumento o disminución. Las naturalezas fuerte, dócil, seria, tímida y rara. Sin embargo, algo que no sabía es que estas no son naturalezas completamente neutrales. De hecho, todas las llamadas naturalezas neutrales aumentan y disminuyen la misma estadística. Fuerte aumenta y disminuye el ataque, dócil la defensa, seria la velocidad, tímida el ataque especial y rara la defensa especial. Los combates dobles hacen que Pokémon sea muy complejo. Pokémon no sería lo mismo sin los combates dobles introducidos en Rubí y Zafiro, especialmente en lo que se refiere a los torneos y al competitivo de Pokémon en general. La complejidad añadida a cada batalla en combinación con las habilidades, los objetos equipados, los movimientos que golpean a más de un oponente a la vez y los movimientos que ayudan al Pokémon compañero es una locura. En el primer turno, una sola batalla puede tener 81 acciones posibles, ya que tienes 4 movimientos y 5 Pokémon. Si tienes 9 posibilidades y las multiplicas por las 9 del oponente, el total es de 81. En combates dobles, alrededor de 38.000 solamente en el primer turno. Hay un par de cambios con ciertos movimientos. Por ejemplo, Surf, un ataque de agua que tenía una potencia base de 90 antes de la quinta generación, ve reducida su potencia en un 50% si golpea a ambos oponentes. Sin embargo, aunque Terremoto también puede golpear al aliado además de a los dos oponentes, su potencia base no se ve afectada. Movimientos como Enfado, Danza Pétalo y Saña elegirán a uno de los dos oponentes al azar. Hay habilidades que solo funcionan en combates dobles como Más y Menos, las cuales aumentan el ataque especial de ambos Pokémon en un 50%. Aunque Rubí y Zafiro introdujeron los combates dobles, Pokémon Colosseum centró su modo historia en este tipo de enfrentamientos. Supongo que los combates dobles ya se veían venir, especialmente porque en el anime, el equipo Rocket las introdujo en el tercer episodio de manera no oficial, luchando contra Ash con Koffing y Ekans. Por supuesto, no se trataba del tipo de combates dobles que conocemos hoy en día, ya que se requieren al menos 2 Pokémon por entrenador y no necesariamente 2 entrenadores de cada lado. El tiempo atmosférico puede ser permanente.
Esta es breve. Las habilidades chorro arena, llovizna y sequía provocan una tormenta de arena, lluvia y sol intenso respectivamente. En las últimas generaciones, estos efectos climáticos duran 5 turnos. No obstante, desde la tercera hasta la quinta generación, estos efectos duraban toda la batalla o hasta que otra condición climática los reemplazara. Surf golpea a los buceadores. Esto es muy similar a lo que ocurre cuando un terremoto golpea a un Pokémon bajo tierra. Si un Pokémon está bajo el agua y el oponente usa Surf, este último recibirá el doble del daño que recibiría normalmente. Aunque podría ser una ventaja, la desventaja es que la mayoría de los Pokémon que pueden usar buceo son de tipo agua, lo que significa que si son golpeados por Surf, el daño no será muy eficaz. En lugar de Surf, el entrenador puede seleccionar un movimiento para aumentar las estadísticas de su Pokémon o cambiar a otro. Como dije en mi iceberg de mecánicas de la primera generación, creo que Surf también debería poder golpear a los Pokémon bajo tierra, aunque teniendo en cuenta que excavar tiene un uso casi nulo en el competitivo, no haría mucha diferencia. Habilidades duplicadas. Aunque la mayoría de las habilidades son únicas, hay un par, incluso en la tercera generación, que eran copias exactas entre sí. Insomnia y Espíritu Vital evitan que los Pokémon se duerman. Potencia y Energía Pura duplican la estadística de ataque de los Pokémon con esta habilidad. Cuerpo Puro y Humo Blanco evitan la reducción de estadísticas causada por movimientos y habilidades de otros Pokémon. Esclusa de Aire y Aclimatación anulan los efectos climáticos. Caparazón y Armadura Batalla protegen a los Pokémon de golpes críticos. Bases secretas. Las bases secretas son un elemento muy querido por los fans. Además de tu casa, existe un pequeño rincón en algún lugar de la región de Hoenn donde puedes refugiarte o simplemente relajarte y admirar la naturaleza desde el interior de estas acogedoras cuevas y árboles. Uno de mis lugares favoritos es una base secreta en la ruta 110. Hay un árbol con 2 espacios para bases secretas que, si mal no recuerdo, tiene un mejor interior del lado izquierdo, lugar en donde mis amigos solían encontrarme cuando mezclábamos récords. Para poder tener una base secreta, necesitas la MT-43 Daño Secreto que, además de cambiar su efecto según el terreno, te ayuda a crear una base secreta en lugares específicos. Puedes adornar tu base secreta de diferentes maneras, pero recuerdo que los 2 adornos de los que estaba más orgulloso eran el escudo de oro que obtuve por derrotar a 100 entrenadores seguidos en la Torre Batalla y el adorno de cristal que se obtiene por ganar los 5 concursos Pokémon en nivel experto. Cambios en la crianza de Pokémon. La crianza merece su propio iceberg debido a su complejidad, pero la tercera generación introdujo algunas mecánicas que vale la pena mencionar. En primer lugar, la cría hereda 2 BIs aleatorios de uno de los padres y uno del otro. Los otros 3 se generan aleatoriamente. La Piedra Eterna es un objeto que tiene un papel importante en la crianza, pero solo en Pokémon Esmeralda. Si equipas a Ditto o un Pokémon hembra con una Piedra Eterna, la cría tendrá un 50% de posibilidades de heredar la naturaleza de dicho Pokémon. Hay 2 inciensos que, si se los equipas a Pokémon específicos, darán lugar a la primera etapa evolutiva del Pokémon que no tenía dicha preevolución antes de la tercera generación. Los Pokémon en cuestión son Wynaut y Azurill. Hablando de objetos equipados y crianza, si uno de los padres lleva una bola luminosa, Pichu sabrá placaje eléctrico. Los huevos Pokémon tardaban mucho en eclosionar en la segunda generación y en la tercera no fue la excepción. No obstante, otra característica exclusiva de Esmeralda es que podías acortar a la mitad el tiempo que tardaba en eclosionar un huevo. Esto ocurre si el jugador tiene un Pokémon con la habilidad Escudo Magma o Cuerpo Llama en el equipo. Evolución de Nincada. Tuve una experiencia muy desafortunada al intentar que Ninjask evolucionara a Shedinja. Ese fue el principal problema, que pensaba que Ninjask evolucionaba a Shedinja ya que no estaba acostumbrado a mecánicas de evolución complejas. En realidad no es tan complejo, pero cuando evolucioné por primera vez a Nincada en Ninjask, tenía el equipo completo, lo que significaba que no tenía espacio para que Shedinja apareciera. Sin acceso a internet en ese momento, me costó mucho darme cuenta de que subir a Ninjask a
nivel 100 no haría que evolucionara y que en cambio, lo único que tenía que hacer era evolucionar a Nincada y tener al menos un espacio libre en mi equipo. Marea alta y baja en la cueva Cardumen. Situada al norte de Ciudad Algaria, la cueva Cardumen tiene un interesante mecanismo de marea alta y baja que depende de la hora a la que la visites. Por ejemplo, si miras el reloj de la casa del jugador, si la manecilla de las horas está en la mitad superior del reloj, es decir, entre las 9 y 2:59 am o pm, la cueva Cardumen estará en marea alta. Si la hora que se muestra es entre las 3 y las 8:59 am o pm, estará en marea baja. Muchos jugadores no se dieron cuenta de que la cueva podía cambiar debido al famoso glitch de la valla que impedía que se produjeran eventos que dependían del tiempo. Si el tiempo se detuvo durante la marea alta, Snorunt y Glalie se volvían imposibles de conseguir en tu juego, al igual que el cascabel concha, ya que además de conchas cardumen, también requiere sal cardumen, un objeto que solo se puede obtener durante la marea baja. Combos de combates dobles. Como mencioné antes, los combates dobles convirtieron a Pokémon en un juego muy complejo. Muchas estrategias que se utilizan hasta el día de hoy nacieron en la tercera generación. He aquí algunos ejemplos. Explosión y Pokémon Fantasma. Los Pokémon Fantasma son inmunes a los movimientos normales como explosión. Esto le da al usuario de explosión la oportunidad de infligir un daño masivo a ambos oponentes sin afectar al compañero. Terremoto y levitación. Dado que levitación da inmunidad ante ataques de tipo tierra, esta era una gran combinación para evitar dañar al compañero del Pokémon con terremoto. Para rayos y Pokémon débiles al tipo eléctrico. Los Pokémon con doble debilidad al tipo eléctrico como Gyarados no son alcanzados por ataques eléctricos si un compañero de equipo como Raidon tiene la habilidad para rayos, ya que ésta redirige cualquier movimiento eléctrico al Pokémon con esta habilidad. Slacking e intercambio. Si quieres desbloquear el verdadero potencial de Slacking, un Pokémon con intercambio podría ser la solución, ya que recibirá la habilidad de su compañero. Dado que pereza es la peor habilidad del juego, Slacking siempre se beneficiará, aunque esto signifique sacrificar a tu compañero de equipo. Doble intimidación. Esto es muy sencillo, ya que reducirás a la mitad el ataque de ambos Pokémon, obligándolos a cambiar o a luchar contra ti con el 50% de su ataque. Chorro Arena y Velo Arena. Tiranitar invocará una tormenta de arena interminable, mientras que Pokémon como Ductrio obtendrán un aumento del 20% en evasión gracias a Velo Arena sin ser golpeados por la tormenta de arena debido a su tipo tierra. Sombra Trampa y Canto Mortal. Sombra Trampa impide al oponente cambiar a sus Pokémon, mientras que la cuenta regresiva de Canto Mortal condena a todos los que están en el campo de batalla. Ritmo propio y Fanfarronear. Puedes usar Fanfarronear en un compañero de equipo con ritmo propio, aumentando su ataque en 2 niveles sin confundirlo. Si conoces o recuerdas alguna otra combinación en combates dobles de la tercera generación, házmelo saber en la sección de comentarios. Concursos Pokémon. Los concursos Pokémon han sido polémicos desde su introducción en la tercera generación. Personalmente, creo que la pasé bien con ellos en mi Pokémon Zafiro porque conseguí que mi Pokémon se exhibiera en el Museo de Algaria e incluso obtuve el adorno de cristal por ganar cada concurso de nivel experto. Seré breve aquí. Los Pokémon tienen 5 cualidades: carisma, belleza, dulzura, ingenio y dureza, y hay 5 tipos de concursos Pokémon que se corresponden con ellas. Estas cualidades se pueden mejorar mezclando vallas específicas en Pokécubos y dándoselas de comer a tus Pokémon. Los Pokécubos aumentan estas cualidades que desempeñan un papel clave en tu rendimiento durante la primera ronda de un concurso Pokémon, ya que la audiencia juzgará lo bien que se ven estos Pokémon en función de la categoría. La segunda parte de un concurso consiste en 5 rondas de movimientos. Cada movimiento está vinculado a una cualidad específica. Por ejemplo, Surf está vinculado a la belleza y le da
a tu Pokémon una cierta cantidad de corazones que determinan su rendimiento. Al igual que en los combates Pokémon, hay combos que puedes realizar utilizando dos movimientos seguidos. Por ejemplo, usar buceo después de surf duplicará la cantidad de corazones que obtendrías normalmente si solo usaras buceo. Otros movimientos pueden afectar negativamente la percepción que el juez tiene de otros Pokémon, mientras que ciertos movimientos te protegerán de perder corazones. Si el Pokémon utiliza un movimiento de una cualidad que coincide con el concurso en el que participa, aumentará el medidor de aplausos. Una vez que el medidor de aplausos esté lleno, recibirá 6 corazones adicionales. Cuéntame en la sección de comentarios si participaste en los concursos Pokémon o si los pasaste por alto en tu aventura. Las probabilidades reales de la Isla Espejismo. Existe el mito de que la probabilidad de ver la Isla Espejismo es de 1 entre 65.536. Es cierto, pero solo si tienes un único Pokémon en tu equipo. La probabilidad de que aparezca la Isla Espejismo aumenta cuantos más Pokémon tengas en tu equipo, lo que significa que con un equipo completo tendrás una probabilidad de 1 entre 10.923 de verla cada 24 horas. Esto no se encuentra muy lejos de la probabilidad de encontrar un Pokémon Shiny. Lamentablemente, la Isla Espejismo no tiene mucho que ofrecer, ya que el único Pokémon salvaje de esta isla es Wynaut, un Pokémon que se puede conseguir fácilmente por diferentes medios, y una valla Litchi, un objeto que aumenta el ataque de un Pokémon cuyos PS estén por debajo del 25%. Si te interesa saber cómo iba a ser la verdadera Isla Espejismo, checa mi video de anomalías de Pokémon de la tercera generación. Curiosidades de Super Guarda. Una de las habilidades más singulares es Super Guarda de Shedinja, una habilidad que evita que los ataques super eficaces inflijan daño. Al ser un Pokémon de tipo fantasma bicho, Shedinja solo era débil ante los movimientos de tipo siniestro, fantasma, fuego, volador y roca. La desventaja de esta habilidad es que sigue siendo susceptible al daño neutral, lo que significa que seguirá siendo vulnerable a movimientos como paliza, premonición y deseo oculto, pero también al daño climático causado por tormenta de arena o granizo. Al tener solo un PS, Shedinja sería derrotado automáticamente por este tipo de daño. Esta habilidad hizo que algunas personas se preguntaran qué Pokémon se beneficiaría más de ella. Los Pokémon eléctricos solo tienen una debilidad, lo que haría pensar que, por ejemplo, un Raikou con Super Guarda sería difícil de derrotar, especialmente si tu equipo no tiene un ataque de tipo tierra. Sin embargo, hay un Pokémon que, si tuviera dicha habilidad, sería completamente inmune al daño directo. El Pokémon en cuestión es Sableye, una criatura de tipo fantasma siniestro. Aunque hoy en día Sableye tiene una doble debilidad contra los tipo Hada, antes de la sexta generación, esta combinación no podía ser conectada por movimientos super eficaces. Aunque hay Pokémon que pueden obtener la habilidad de otro Pokémon mediante intercambio, este movimiento no tiene efecto si el oponente tiene Super Guarda. Pokémon evolucionados antes de tiempo. En cuanto supe lo que eran los Pokémon Shiny, me puse a buscar un Gyarados Shiny en Ciudad Arrecípolis. En uno de esos intentos, me di cuenta de que uno de los Gyarados que había encontrado estaba en nivel 8. Sabía que Magikarp evoluciona a Gyarados al nivel 20, así que decidí atraparlo porque pensé que tal vez era tan raro como un Gyarados rojo. No obstante, años después recordé este encuentro y descubrí que incluso se pueden encontrar Gyarados de nivel 5. No sé si Gyarados es el único Pokémon evolucionado antes de tiempo que se puede encontrar en estado salvaje, pero si hay alguno más, por favor háganmelo saber en la sección de comentarios. Pereza es la peor habilidad del juego. Aunque muchas de ellas merecen el nombre de habilidad, hay varias que deberían llamarse incapacidades. Una de ellas es pereza, la habilidad característica de Slaking. Lo que hace es que cada 2 turnos, el Pokémon con esta habilidad no podrá moverse. Es de esperar que un Pokémon con una estadística base de 670, la misma que Kyogre y que Groudon, tuviera que ser nerfeado de alguna manera. Sin embargo, creo que al igual que Inicio Lento y Regigigas, el nerfeo fue tan notable que arruinó al Pokémon más allá de la salvación. Mezcla de récords.
La mezcla de records es una función presente en Rubí, Zafiro y Esmeralda que permite al jugador compartir información con otros jugadores y que tiene efectos específicos a lo largo de Hoenn. Por ejemplo, si conocías a alguien que había conseguido el ticket Eon a través de un evento, podías obtenerlo fácilmente mezclando records con el juego que lo tenía, y finalmente podías atrapar a Latias en Rubí o a Latios en Zafiro. Una de las cosas más interesantes es poder luchar contra tus amigos en sus bases secretas. Podías encontrarlos en el mismo lugar en el que se encontraban en sus juegos al momento de mezclar records, con todos y cada uno de los adornos y también con el mismo equipo que tenían en ese momento. Si te gustaba el aspecto competitivo de Pokémon, esta era una forma estupenda de subirle sus puntos de esfuerzo y nivel a tus Pokémon, ya que independientemente de que si tu amigo tenía Pokémon míticos o legendarios de nivel 100, podías luchar contra ellos una vez al día. Todavía tengo algunos de mis amigos y sus Pokémon registrados en mis juegos, aunque creo que el glitch de la valla me impide volver a pelear contra ellos. Aunque no es el último elemento, los hombres del centro Pokémon de Malvalona cambian a los del jugador con el que mezclaste los records. Creo que el más interesante es el Bardo, un NPC de pelo azul que habla utilizando un conjunto primitivo de sonidos que apenas si representan las palabras que le pides que pronuncie. Hay más efectos, aunque en mi opinión no son tan interesantes como los que he mencionado aquí. Si quieres saber más, consulta el artículo de Records de Wikidex. Evolución por belleza. Milotic es un Pokémon muy especial porque evoluciona a partir de Fibas, aumentando su belleza a 170 puntos y subiéndolo de nivel. Si Fibas se encuentra en un juego en el que no existen los concursos Pokémon, si el Pokémon tiene suficiente belleza en su juego de origen, Fibas podrá evolucionar a Milotic. Esto se debe a que aunque la estadística de belleza esté oculta, por ejemplo en la quinta generación, los datos para esta condición siguen existiendo. En caso de que no sea lo suficientemente alta, puedes intercambiar a Fibas con una escama bella para evolucionarlo a Milotic. Los Pokémon oscuros son frustrantes. Tengo que decir que los Pokémon oscuros son una de las cosas que menos me gustan de Pokémon. Debutaron en Pokémon Colosseum y tenían el propósito de ser máquinas de combate sin alma. Tu tarea consistía en atrapar y purificar a cada Pokémon oscuro. Aunque atraparlos no es diferente de atrapar Pokémon salvajes, purificarlos es otra historia. Estos Pokémon comienzan con un solo ataque llamado Carga Oscura, un ataque sin tipo con una potencia base de 90 y daño de retroceso. Además, los Pokémon oscuros pueden entrar en hiperestado, una condición que aumenta las posibilidades de que conecte un golpe crítico en el siguiente turno, pero lo hace perder el actual. Puedes purificar a un Pokémon reduciendo su nivel de impureza mediante las siguientes acciones: caminar, luchar, llamarlos cuando entran en hiperestado, dándoles un masaje con aromas y llevarlos a la guardería. Una vez que su nivel de impureza esté al mínimo, puedes ir al pilar legendario e invocar a Celebi para purificarlos. Si quieres hacerlo al instante, puedes usar una flauta del tiempo en ese lugar sin tener que seguir ninguno de los pasos mencionados anteriormente. En Pokémon XD, puedes usar una cámara de purificación en la que puedes introducir un Pokémon oscuro en el centro y 4 Pokémon normales alrededor cuyos tipos sean súper eficaces contra el Pokémon adyacente. Hasta donde sé, esta es una de las formas más rápidas de purificar Pokémon oscuros y no es de extrañar, ya que debido a lo lento que era en Pokémon Colosseum, tuvieron que pensar en algo más eficiente. Daño máximo de bola hielo. Esto sería similar al daño máximo de rodar, pero las mecánicas de la tercera generación hacen que este movimiento sea aún más letal. Bola Hielo tiene una potencia base de 30, pero duplica su potencia cada vez que impacta consecutivamente. Como puede impactar hasta 5 veces, su potencia alcanza los 480 en el quinto turno. Al igual que con rodar, si el Pokémon usa Rizo Defensa, su poder se duplica llegando a 960. Si el usuario es de tipo Hielo,
hielo, bola hielo obtiene stab o daño adicional por afinidad de tipos, por lo que debemos multiplicar 960 por 1.5, lo que da como resultado 1440. Si el Pokémon conecta un golpe crítico en el quinto turno, la ya de por sí descomunal potencia de 1440 se duplica, lo que significa que tu Pokémon está golpeando al oponente con un movimiento de tipo hielo con una potencia de 2880. Hablando de hielo, si el oponente es 4 veces débil a este tipo como Salamence, multiplicamos el último número por 4, lo que nos da una potencia de 11520. Todavía hay dos cosas más que podemos añadir a la fórmula. Si le das al usuario de bola hielo un hielo perpetuo, potenciará los movimientos de este tipo en un 10%, lo que da como resultado 12672. Por último, si tu Pokémon está en un combate doble y su compañero usa refuerzo, aumentará la potencia de bola hielo en un 50%. El poder final de bola hielo, 19008. Adaptación y daño secreto. Adaptación es un movimiento interesante, ya que dependiendo de dónde te encuentres y también del juego que estés jugando, se convertirá en un movimiento específico. Adaptación se convierte en rapidez dentro de edificios, terreno llano y combates por cable link, terremoto en lugares con arena, bola sombra si el usuario está dentro de una cueva, avalancha en terreno rocoso, paralizador en hierba alta, hoja afilada en hierba muy alta, rayo burbuja en aguas superficiales, surf en agua de mar e hidrobomba bajo el agua. Daño secreto es similar a adaptación porque tiene en cuenta el terreno en el que se encuentra tu Pokémon. Daño secreto tiene las siguientes animaciones y efectos secundarios dependiendo de la ubicación del usuario. Dentro de edificios y en combates por cable link, fuerza. Puede causar parálisis. En terreno llano, atizar. También puede causar parálisis. En lugares con arena, disparo lodo. Puede reducir la precisión en un nivel. Dentro de cuevas, mordisco. Puede amedrentar al oponente. En terreno rocoso, avalancha. Puede causar confusión. En la hierba alta, brazo pincho. Puede causar envenenamiento. En la hierba muy alta, hoja mágica. Puede dormir al oponente. En aguas superficiales, rayo burbuja. Puede reducir la velocidad en un nivel. En agua de mar, surf. Puede reducir el ataque en un nivel. Bajo el agua, cascada. Puede reducir la defensa en un nivel. Mecánicas del Palacio Batalla. Me costó mucho ganar en el Palacio Batalla porque, en lugar de seleccionar los movimientos de tu Pokémon, es el propio Pokémon el que los elige y depende de su naturaleza. Los estilos de batalla se dividen en 3 categorías: movimientos ofensivos, defensivos y que alteran los estados del rival. Los ofensivos incluyen movimientos que infligen daño. Los defensivos, todos los movimientos que aumentan las estadísticas del usuario, curan sus PS o ayudan a un compañero de equipo en combates dobles. Los que alteran los estados del rival incluyen movimientos como tóxico o los que reducen las estadísticas del oponente. Dependiendo de la naturaleza de tu Pokémon, será más probable que utilice un estilo de combate específico. Una vez que los PS de tu Pokémon caigan por debajo del 50%, usará otro estilo de combate también basado en su naturaleza. La lista es demasiado extensa, pero aquí tienen la tabla para que se hagan una idea. Además, si participas en un combate doble, dependiendo una vez más de la naturaleza de tu Pokémon, este atacará al enemigo con los PS más altos o con los más bajos. Si la naturaleza de tu Pokémon es dócil o ingenua, o si ambos oponentes tienen los mismos PS, se seleccionará uno al azar. Pokémon no disponibles. Lo sé, sería injusto compararlo con el Dexit, pero me lo recuerda solo porque algunos Pokémon no estaban disponibles, al menos poco después del lanzamiento de Rubí y Zafiro. Me encantaron las primeras generaciones, por lo que me pregunté, ¿dónde está Mewtwo? ¿Dónde está Arcanine? ¿Dónde está Charizard? Por supuesto estaban en los datos de Rubí y Zafiro, pero de niño no lo sabía. Creo que una de las principales críticas a la tercera generación fue precisamente el hecho de que no se podían atrapar a 184
de los 386 Pokémon de la Pokédex Nacional. Tuve que esperar hasta el lanzamiento de Pokémon Colosseum y más tarde de Rojo Fuego para por fin conseguir los Pokémon que faltaban en mi cartucho de Zafiro. Todavía recuerdo que fui uno de los primeros en transferir esos Pokémon nunca antes vistos a mi juego de Hoenn y presumirlos con mis amigos. Como dije en un video anterior, hice que mis amigos siguieran pistas falsas sobre cómo conseguir ciertos Pokémon imposibles de obtener en Rubí y Zafiro, pero una vez que les hice perder un poco el tiempo, les transferí algunos huevos de Pokémon que contenían los Pokémon en cuestión. Ubicaciones de evento. Recuerdo haber visitado Cerebi.net en 2003 y quedarme impresionado al descubrir que había lugares en la región de Hoenn que nunca había visto. Lo triste es que no pude llegar a ellos porque no recuerdo que hubiera ningún evento en mi país en aquella época. Lo único que podía hacer era ver videos de YouTube explorando dichos lugares. El Tiqueteón, por ejemplo, un objeto clave que te permite ir a la isla del sur y atrapar a Latias en Rubí y a Latios en Zafiro, también se podía obtener mezclando récords con alguien que hubiera conseguido el ticket en un evento. Por desgracia nunca conocí a nadie que tuviera este objeto especial. El Misty Ticket era otro objeto de evento al que no tuve acceso, aunque para entonces ya tenía a Ho-Oh en mi Pokémon Zafiro mediante Pokémon Colosseum. Esto hizo que me preguntara por Lugia, pero después vi que ambos Pokémon legendarios se podían atrapar en Rojo Fuego, Verde Hoja y Esmeralda en una isla llamada Roca Ombligo. Deoxys, un Pokémon mítico con un ataque especial increíble, se puede atrapar en las remasterizaciones de Kanto, así como en Esmeralda si tienes el Ori Ticket en tu poder. Este extraterrestre puede cambiar de forma dependiendo del juego en el que se encuentre. Por ejemplo, si lo envías a Rubí y Zafiro, conservará su forma normal. Si lo atrapas en Rojo Fuego, cambiará a su forma ataque. En Verde Hoja estará en forma defensa y en Esmeralda se convertirá en un Pokémon incluso más rápido que Ninjask. Por último, puedes visitar Isla Suprema y jugar a las escondidas con Mew para atraparlo, aunque solo en la versión japonesa de Pokémon Esmeralda. No puedo imaginar la sensación de ser uno de los pocos jugadores que tuvieron la oportunidad de visitar estos lugares cuando eran niños. No sé si depende del contexto en el que crecí o si Pokémon era realmente más mágico a principios de la década del 2000. El sótano del anciano de Ciudad Algaria. Muchos jugadores que jugaron la tercera generación hace muchos años se toparon con una casa en Arrecípolis o Ciudad Algaria con una puerta inaccesible. Ni siquiera con trucos para atravesar paredes podías resolver este antiguo misterio de la tercera generación, pero ahora sabemos que tiene que ver con las tarjetas del e-reader que se lanzaron en aquel entonces. Si escaneabas tarjetas específicas con este dispositivo, podías acceder al sótano de dichas casas y luchar contra los entrenadores de algunas tarjetas. Para ser sinceros, no es nada especial, no se gana experiencia y tu personaje no gana dinero. Pokémon Shiny en Pokémon Colosseum. Hay algo raro con los Pokémon Shiny en Pokémon Colosseum. No hace falta mencionar que tienes una probabilidad entre 8192 de encontrar uno, pero lo que sí debo de decir es que si ves a un entrenador enviando un Pokémon Shiny, olvídate por completo de este. He aquí el porqué. Suponiendo que otro entrenador tenga un Pokémon oscuro Shiny, hay que tener en cuenta que dicho Pokémon está vinculado al entrenador original, es decir, al entrenador al que se lo has arrebatado. En cuanto se une a tu equipo, el entrenador original cambia y por lo tanto deja de ser Shiny. La probabilidad de atrapar a un Pokémon que sea Shiny y que se conserve así después de atraparlo es de 1 entre 67 millones aproximadamente. Sin embargo, una buena forma de cazar Pokémon Shiny en Pokémon Colosseum es simplemente atrapar a un Pokémon oscuro ordinario y verlo en tu equipo para ver si es Shiny. Hablando de Pokémon Shinies en Colosseum, hay muchos que no se parecen en nada a sus homólogos de las consolas portátiles. Uno muy particular es Heracross. Una cosa es que el Pokémon tenga un color completamente diferente, pero cuando tiene un aspecto tan inacabado como este, no sé realmente qué decir. Hay algunos que parecen tener un filtro encima, como Psyduck. Sin embargo, hay algunos que son realmente buenos. He aquí algunos de ellos.
Patrones de Spinda. No voy a entrar en las implicaciones matemáticas que hay detrás de los patrones de Spinda y todas las combinaciones descabelladas que generan lo que posiblemente sea el evento más improbable en la historia del multiverso, porque para eso tienen mi iceberg sobre sucesos raros e imposibles en Pokémon. Sin embargo, mencionaré que la probabilidad de atrapar a 2 Spinda con el mismo patrón de manchas es de 1 entre 4.294.967.296. Si combinas eso con las hordas en Rubí Omega y Zafiro Alpha, las habilidades ocultas, géneros, BIs perfectos, Pokerus, que sean shiny, etc., bueno, vayan a ver ese iceberg para averiguarlo. Gritos en el mundo externo. Aunque los gritos se pueden escuchar en el Pokédex o durante una batalla Pokémon, hay casos en los que el jugador está explorando la región y puede escuchar gritos de los Pokémon salvajes fuera de las batallas. En Pokémon Esmeralda, si un Pokémon con enjambre está en la primera posición de tu equipo, los escucharás con más frecuencia. La frase de moda afecta a las casillas de FIVAs. Muchos de ustedes sabrán que FIVA solo aparece en 6 casillas de agua en la ruta 119. Lo que no sabía es que dependiendo de la frase de moda del juego, las casillas de FIVAs cambiarán de posición. Pueden cambiar esta frase hablando con el NPC que se encuentra fuera del club de Azulisa. Aunque las casillas de FIVAs no son exclusivas de este Pokémon, estas tienen un 50% de posibilidades de contener a FIVAs. Esto puede hacer que la búsqueda de este Pokémon sea agotadora, ya que incluso si estás pescando en una de ellas, no hay garantía de que lo encuentres a la primera. Huevo malo. Un huevo malo es básicamente un gestor de errores, una caja de seguridad que evita que tu juego explote, algo que solía ocurrir con frecuencia en generaciones anteriores. Cada Pokémon de la tercera generación tiene datos cifrados y una suma de verificación. La función de la suma de verificación es comprobar que los datos no se hayan corrompido. Cuando el juego carga un Pokémon, descifra los datos, recalcula la suma de verificación y comprueba si coincide con el valor original. Si no coincide porque los datos se corrompieron, el Pokémon se convierte en un huevo malo. Hace muchos años perdí un Articuno que tenía una Master Ball porque creo que hubo un problema durante un intercambio que hice de rojo fuego a zafiro y mi Pokémon legendario se convirtió en un huevo malo. Esto ocurrió hace unos 22 años, pero todavía me acuerdo que tenía una naturaleza activa. Mecánicas de la zona Safari. La zona Safari de Hoenn no es muy diferente de la de Kanto, salvo algunas excepciones. Cuando te encuentras con un Pokémon salvaje, tienes un menú con 4 opciones: Ball, Pokécubo, Más Cerca y Huida. En esta ocasión, las Safari Balls son Super Balls disfrazadas, dado que su modificador de tasa de captura es 1.5 en lugar de 2. Si te acercas a un Pokémon, aumentará el factor de captura en 4. Si lo haces por segunda vez, aumenta en 3. Una tercera aproximación aumentará el factor de captura en 2 y cada vez posterior en 1. Sin embargo, cada vez que te acerques, el factor de escape aumentará en 4. Lanzar un Pokécubo no aumenta el factor de captura, pero disminuye el factor de escape en 5 en el primer turno, en 3 en el segundo, en 2 en el tercero y en 1 en cada turno posterior. Esto solo ocurre cuando el Pokémon está embelesado. Si el Pokémon siente curiosidad, disminuye en 3, la segunda vez en 2 y cada vez posterior en 1. Si el Pokémon ignora por completo el Pokécubo, nada cambia. Hay comedores de Pokécubos en varias áreas de la zona Safari. Si colocas un Pokécubo en uno de ellos, hay un 80% de posibilidades de encontrar un Pokémon con una naturaleza que se embelezará por el mismo tipo de Pokécubos que hayas colocado en el comedero. Esto solo funciona por 100 pasos y a 5 casillas de distancia del comedero de Pokécubos. Vallas del E-Reader.
Esto no solo se refiere a las vallas que se obtienen a través de las tarjetas del e-reader, sino también a aquellas que eran imposibles de obtener por otros medios y que eran exclusivas de Rubí y Zafiro. Las vallas en cuestión son Pumpkin, Drash, Egant, Strip, Chilan, Notpie, Ginema, Kuo, Yago, Touga, Niniku y Topo. No hay mucho que decir sobre sus efectos, ya que la mitad de ellas curan problemas de estado comunes, mientras que la otra mitad no tiene otra finalidad más que la de utilizarse para hacer Pokecubos. RNG de Pokémon Esmeralda. Ha pasado algo de tiempo desde la última vez que hablé de lo increíblemente roto que está el RNG en Pokémon Esmeralda, así que recapitulemos. Lo resumiré así: el RNG de Pokémon Esmeralda es predecible. ¿Por qué? A diferencia de Rubí y Zafiro, la semilla inicial al iniciar el juego es predecible en Pokémon Esmeralda porque siempre será de 0. Esto significa que, incluso después de múltiples reseteos, puedes volver a un estado inicial que sigue el mismo patrón cada vez. ¿Cuáles son esos patrones? Los Pokémon con los que te encuentras, su naturaleza, sus BIs si tienen Pokerus, y también si dichos Pokémon son Shiny. Un fotograma es la unidad mínima de tiempo, al menos en estos juegos, y equivale a una 60ª parte de un segundo. Dependiendo de tu nombre, tu ID de entrenador e ID secreto, estos patrones seguirán una trayectoria específica de Pokémon, naturalezas y todos los elementos que he mencionado antes, sin importar cuántas veces resetees el juego. En otras palabras, es posible que en el fotograma 4000 siempre encuentres un Pokémon con una naturaleza modesta, 31 BIs en ataque especial, 30 en defensa, etc. Dado que la cualidad de ser Shiny también se puede encontrar en fotogramas específicos, sin importar cuántas veces resetees, siempre que llegues, por ejemplo, al fotograma 2410, siempre encontrarás un Pokémon Shiny en esa 60ª parte de segundo. Acertar ese fotograma específico puede ser muy complicado. En primer lugar, porque necesitas descubrir qué fotograma debes acertar basándote en los datos de tu entrenador. Sin embargo, hay herramientas en internet que te permiten descubrir toda la información que necesitas, así como un temporizador que te ayudará a acertar el fotograma deseado. De hecho, lo probé hace varios años y conseguí 3 Shinies, un Rayquaza, un Groudon y un Sableye en mi cartucho de Pokémon Esmeralda. Es cierto que hay partidas mejores que otras, ya que algunas contienen fotogramas tempranos con Pokémon Shiny, mientras que otras requieren esperar hasta, digamos, 10.000 fotogramas, en cuyo caso es mejor iniciar una partida diferente. Si tienes la suerte de tener un fotograma temprano con un Shiny, te habrás ganado la lotería y con algo de práctica, tu cartucho de Pokémon Esmeralda estará repleto de Pokémon Shiny. Las Pokébolas por fin funcionan. ¿Recuerdan cómo las Super Balls eran mejores que las Ultra Balls en situaciones específicas? ¿Cómo no importaba si paralizabas a un Pokémon? ¿O cómo la mayoría de las Pokébolas Bonguri no funcionaban en lo absoluto? Bueno, al parecer las Pokébolas por fin funcionan en la tercera generación y también obtuvimos muchas Pokébolas nuevas con mecánicas interesantes. Antes de explicar la primera fórmula, tenemos que analizar sus partes. Llamémosle A al resultado o tasa de captura final. En primer lugar, tenemos los PS máximos y los PS actuales. Los PS máximos se refieren a la cantidad máxima de salud que un Pokémon puede tener a un nivel determinado. Los PS actuales se refieren a los PS que tiene el Pokémon en un momento específico del combate y que pueden oscilar entre 1 y salud completa. Luego, tenemos la tasa de captura del Pokémon, que como vimos en videos anteriores, oscila entre 3 y 255. Cuanto menor sea la tasa de captura, más difícil será atrapar a un Pokémon. El modificador de la Pokébola se refiere al multiplicador que se aplica a los diferentes tipos de Pokébolas. Por ejemplo, una Pokébola tiene un modificador de tasa de captura de 1, mientras que una Ultra Ball un modificador de tasa de captura de 2. Trabajemos con estos datos por ahora. Para determinar la tasa de captura final o si un Pokémon será capturado o no, se multiplican los PS máximos del Pokémon por 3, se resta 2 veces sus PS
PS actuales se multiplica por la tasa de captura del Pokémon y el modificador de la Pokébola se divide todo por 3 veces sus PS máximos y por último se multiplica por el modificador de problema de estado. Cabe mencionar que el modificador de problema de estado se multiplica hasta el final, por 1.5 si el Pokémon está paralizado, envenenado o quemado, y por 2 si está congelado o dormido. Ahora bien, si intentamos capturar a un Rayquaza cuyos PS máximos son 242, lo dormimos, le bajamos la salud a un PS y usamos una Ultra Ball, el resultado después de la división es 5.9, que se trunca a 5, ya que los juegos de la tercera generación solo funcionan con números enteros. Luego, multiplicamos eso por 2 porque el Pokémon está dormido y el resultado final es que la tasa de captura final o A es igual a 10. Ahora tenemos una de las dos partes necesarias para determinar si el Pokémon es capturado. Pasemos ahora a las sacudidas de la Pokébola. Llamemos a ese resultado B. Como sabrán, un Pokémon es capturado exitosamente cuando una Pokébola permanece cerrada después de 4 sacudidas. La fórmula que determina cada sacudida es la siguiente: B es igual a 1.048.560 dividido por la doble raíz cuadrada de 16.711.680 dividido por A. Si sustituimos A por 10 y resolvemos, el resultado es 29.959. Este cálculo se realiza 4 veces, una por cada sacudida. En cada sacudida se genera un número aleatorio entre 0 y 65.535. Si el número aleatorio es menor o igual que B, es decir, menor o igual que 29.959, la sacudida es un éxito. Como ya mencioné, este proceso se repite 4 veces. Si los 4 números generados aleatoriamente son menores o iguales que 29.959, la captura se realiza exitosamente. Muchas gracias por ver el video. No olviden ver mis icebergs de Majora's Mask, Ocarina of Time, Star Fox y Street Fighter en mi nuevo canal Proyecto Iceberg. Además, recuerden ver mis videos exclusivos para miembros donde podrán aprender a convertirse en youtubers. Hasta pronto.